Buenas tardes, queridas hermanas. Soy Sara. Las saludo estrechándolas en un abrazo. Hoy vamos a reflexionar sobre la negación de Pedro. Les invito a que luego lean todo el capítulo 14 de San Marcos. Leeremos nada más que ahora los versículos 66 al 72 para que no se haga tan extenso. Es cuando Pedro niega a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Quién era Pedro? Era uno de los 12 apóstoles. Era un pescador que Jesús llamó. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Andando, Jesús, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y el versículo 20 dice: Y luego los llamó y le siguieron. Ese es Pedro, un hombre, un pescador, que el Señor separó, apartó, eligió para que fuese pescador de hombres. Pedro dejó sus redes y le siguió. Pedro formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Él era una persona muy voluntariosa, el único que siguió a Jesús cuando fue arrestado, el que le cortó la oreja del guardia que vino para prender a Jesús. Pedro había dejado todo, su familia, su trabajo, su ciudad. Estaba siguiendo a Jesús de corazón y ahora estaba allí, cerca de él. Entonces me puse a pensar qué camino llevó a Pedro a la negación. Y me surgieron algunas reflexiones. Uno de los pasos de Pedro en el proceso de la negación fue su exceso de confianza. El versículo 29 de este capítulo 14 dice así: Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía: Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Aquí vemos que Pedro era un creyente sincero, que amaba a Jesús. Le prometió fidelidad al Señor. Fue sincero, pero no conocía su propia debilidad. Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Yo soy diferente a los demás. Seguramente Pedro se expresó de este modo algo exagerado, ampuloso, porque Pedro tenía una personalidad impetuosa. Era de los primeros en hablar, en dar testimonio, era un líder. Además, él creía que podía hacerlo por el amor que Pedro sentía por el Señor. De ninguna manera esperaba ser vencido. Él amaba al Señor, pero no se conocía a sí mismo. Y esto mismo nos sucede a nosotros, hermanos. Nos sucede hoy a nosotros. Desconocemos hasta dónde pueden llegar nuestras debilidades, nuestras flaquezas. El único lugar donde podemos vernos tal cual somos es en la palabra de Dios. Allí nos vemos tal cual somos,
Es el único espejo que tenemos. Nosotros, por nuestras limitaciones, no podemos conocer las profundidades del corazón humano. Solo la palabra de Dios puede decirnos quiénes somos y podemos así comprobar lo pecadores que somos. El Señor le estaba diciendo que iría delante de ellos a Galilea. También les dijo que las ovejas iban a ser dispersadas, pero Él iría a Galilea después de su resurrección. Y les prometió que allí se verían. Pedro aprovechó aquella oportunidad y con mayor insistencia decía: si fuese necesario morir, no te negaré. Una vez más, vemos que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Vemos en el versículo 37 este episodio. Vino luego Jesús y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los 3 discípulos no se habían alarmado, pudieron dormir durante aquellos momentos tan dramáticos. Pedro no estaba perturbado, él debía haber estado velando y orando, pero se quedó dormido. Una enseñanza para nosotros. El velar y orar, la oración es el medio para evitar la tentación. Y observemos que Jesús regresó y repitió la primera oración. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y por otra parte los discípulos se fueron a dormir otra vez. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, dice el versículo 40. No pudieron decir qué les había sucedido, no pudieron explicar su fracaso. Aquí comprobamos una vez más que no se puede confiar en la naturaleza humana. Y así continúa el relato en el versículo 41. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta, la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Probablemente Pedro confiaba más en la sinceridad de sus sentimientos que en las advertencias de la palabra de Dios. Jesús le había anticipado lo que ocurriría esa noche. Su respuesta había sido emocional en vez de recurrir a la oración. Al llegar a Getsemaní, había vuelto a desechar la palabra del Señor que le advertía: velad. Se detuvo a tomar en cuenta la palabra de Jesús después de su negación, de su caída. Entonces sí, Pedro se acordó de las palabras del Señor: antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. No se puede servir solamente con sentimientos y sinceridad. Debemos hacernos dependientes de la palabra de Dios. El caminar de los hijos de Dios es andar en la fe, y la fe significa creer y obedecer la Escritura. De esta reflexión surge que otros los pasos en el camino de la negación fue la falta de oración, y vamos ingresando a otro paso en ese camino que transitó Pedro hacia su fracaso, que es no escuchar a Cristo. Algo que debemos aprender es que el Señor nos impone limitaciones que debemos respetar para nuestro propio bien. Jesús le había dicho a Pedro en Juan 13, 36, 37, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Algo que Pedro no estuvo dispuesto a aceptar, y por eso le respondió: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. El que estuviese Pedro aquella noche en el patio del sumo sacerdote no es por su lealtad al Señor, porque si hubiese sido leal, habría obedecido y no hubiera seguido a Jesús hasta allí. Y esa desobediencia lo llevó a Pedro a reunirse de malas compañías, relacionarse con gente equivocada.
Marcos 14:54 dice, y Pedro le siguió de lejos. Se fue alejando y fue hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles. Se mezcló con la gente del mundo. Pedro se estaba precipitando hacia su fracaso. Seguía a Jesús de lejos y después se sentó en compañía de gente equivocada. Debemos reconocer que muchas veces los cristianos hacemos lo mismo. Nos vamos alejando de a poco de la iglesia, de leer la palabra, la oración, de los hermanos. Los miramos de lejos, como Pedro. En lugar de que con nuestra conducta, con nuestras actitudes, marcar la diferencia y de ese modo resaltar, resignificar que somos diferentes a los del mundo, para no quedarnos fuera muchas veces, para pertenecer, para ser aceptados, para evitar que se burlen de nosotros, que hablen mal, que se rían, que se burlen o nos ridiculicen, nos comportamos como ellos. Pero esta también es una forma de negar al Señor. Nos justificamos muchas veces diciendo que de esta forma queremos atraerlos al Evangelio. Pero en el momento que nos hacemos parte con ellos, tomamos su conducta, sus actitudes, su vocabulario, dejamos de ser luz y sal del mundo. Este fue otro paso hacia la negación, las malas compañías. Y aquí hemos visto el proceso de la caída de Pedro. Pedro transitó un camino que lo llevó a la negación. No se trató de una caída repentina, sino de un proceso, de una serie de pasos que debemos considerar para evitarlos. Lo primero que vimos es que tenía una confianza excesiva en sí mismo, de tal modo que no obedeció a las advertencias de Jesús. Tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó. No escuchó al Señor. El poder para vencer la tentación nos viene del Señor y por eso cuando no tenemos comunión con Él, fracasamos. Además se mezcló con los enemigos del Señor y se identificó con ellos. ¿Qué sucedió con aquella fidelidad hasta la muerte que le había prometido Jesús? El Señor lo había elegido como uno de sus seguidores, uno de sus apóstoles. Lo había enviado a ser pescador de hombres. Había ido Jesús a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Había usado su barca como púlpito improvisado y habían ido juntos a pescar. ¿Cómo pudo Pedro decir que no conocía al Señor si había compartido con él 3 años de su vida? Había subido al monte con él, le había visto transfigurarse, le había salvado de ahogarse en medio del mar de Galilea. Estamos tratando sencillamente de reflexionar la actitud de Pedro, pero tenemos que aceptar que nosotros no somos muy distintos a Pedro. Pedro negó por temor. Todos estos pasos que llevaron a Pedro a la negación, a su fracaso, llevaron a descubrir que era mucho más débil de lo que se había imaginado. Este episodio ha quedado instalado en las Escrituras para nuestra edificación, porque nosotros también pensamos y nos creemos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Nuestra naturaleza caída es débil, aún en el mejor de los hombres, y nadie debe creer que es más fuerte y que está libre de caer. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo cierto es que todos nosotros hemos fallado al Señor de muchas maneras, pero podemos aprender importantes lecciones a partir de lo que le ocurrió a Pedro. Se había cumplido lo que el Señor Jesús le advirtió a Pedro que pasaría. Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro aseguró que jamás podría suceder, porque según él estaba dispuesto a ir con el Señor Jesús, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Pedro acababa de poner en evidencia lo absurdo y vacío de confiar en nuestra propia fuerza para ser fieles al Señor Jesús. Reconociendo su fracaso, salió al patio y lloró amargamente. Había fracasado al confiar en sí mismo. Eran lágrimas de dolor, de derrota, porque había sido vencido por el enemigo. Puede ser que nosotros también hayamos sido infieles, le hayamos ofendido gravemente al Señor. Es algo muy serio, pero no es el fin. El Señor está pronto para darnos una nueva oportunidad, como lo hizo con Pedro, para rectificar nuestro error y volver a la senda. Alabado sea su santo y divino nombre. Que Él bendiga su palabra.